Usted o compra la necesidad de amanecer con energía o nosotros se la damos aquí también porque temprano ya estamos listos. Gracias, mi gente, por estar con nosotros. Bueno. Ese enfoque matinal ya arrancando República Dominicana y arrancando nosotros. Ánimo gratis o al módico 20. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Aquí estamos saludándoles donde quiera que estén, aquí en Estados Unidos, donde quiera que estén o estén llegando. Bienvenidos, esto es Enfoque Matinal y ese señor se llama Nelson Rodríguez. Dispuestos aquí a informarles, a compartir con ustedes los platos del día. Le informo que El Salvador rompió con Taiwán y se fue con Pekín, que esta tarde sigue el caso Odebrecht y que nosotros pretendemos ser una tribuna abierta a todas las manifestaciones, como decía Max Reynoso. Está buena, ¿eh? Y pretendemos aquí hacer un ejercicio plural, de doble vía, participativo. Yo amanecí con Mao Zedong en la cabeza. Ah, caramba, pero pues no está muy participativo ni sí, que se abran, no está muy plural, entonces, que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas del pensamiento. Señores, si el mundo pensar que uno lo ve desde su propio enfoque, porque yo estoy impresionada de salir de mi casa a las 5 de la mañana y el pueblo lleno de gente. ¿Y qué es esto? En mi mundo no era así eso. Bueno, es que Santo Domingo tiene su ritmo. Sí, qué dinámico. Sí. Y cómo impresiona cuando uno viene de otra perspectiva, claro, porque justamente es otra realidad la que uno vive. Entonces ya, gracias por recibirme en su mundo. Cuidado si tú estás clara a esa hora cuando tú veías el hombre llevando el pan, dejando el litro de leche en la puerta de tu casa. Ay, o sea, esos son ensoñaciones casi campesinas. Esas nostalgias santiagueras se parecen mucho a las nostalgias vanileras, que son temas de viernes. Pero señores, plato fuerte. Pero antes, solamente confirmar una vez más, se inicia el año escolar y otra vez, un poco menos del 50% de los niños asistieron. Entonces, deje la política al lado, su posición, si le gusta o no le gusta Danilo Medina o Luis Abinader. No, eso es su responsabilidad como padre. Y cada año pasa lo mismo. Ni siquiera, porque ahora ofrecen en las escuelas el gancho del desayuno y el almuerzo. Así que revísese. Es bueno criticar, pero también uno debe ser el tipo de ciudadano que uno exige ser al otro. Y cada año pasa lo mismo. Terrible la noticia de que, bueno, terrible para Taiwán, porque ya es una línea. También El Salvador abandona a Taiwán. Y todo tiene que ver con una resolución de la ONU que decía que la Asamblea decía que reconoce la existencia de una sola China. A partir de ahí las cosas han ido cayendo. Pero miren, hoy es un día de encuestas. El viernes yo traje la que se me filtró a mí, que es una encuesta de trabajo de grupos económicos y por eso no se publicó. Esa decía así rápidamente que el 75,8% consideraba que el país iba en la dirección incorrecta, que la imagen del gobierno estaba en 51,6%, la imagen positiva y la negativa en 45,3%. En cuanto a la percepción de la situación, el 55% afirma que la situación está peor que hace 12 meses. En cuanto a la Constitución, el 66,4% no cree que la Constitución deba ser modificada. El 62,7% no desea ninguna forma de modificación, incluso aunque tenga o no tenga que ver con Danilo Medina. En cuanto a la valoración de los políticos, la doctora Cedeño 66,3% con 26,9% de negativo, Medina en 52,7%, Collado, la sorpresa de esa encuesta, con un 53%, Guillermo Moreno con el 40,7%. El PLD sigue arriba como partido en esta, y en caso de que Medina no fuera candidato, Fernández y Cedeño seguirían siendo los favoritos. Esa es común. Sobre la inmigración haitiana, es percibida como perjudicial para más de 9 de cada 10 dominicanos. Y el 66,7% de los dominicanos considera que las medidas que ha implementado Danilo Medina para reforzar el control de la frontera han sido inefectivas. Y por ahí sigue. Pero esa es una encuesta, como le digo, de trabajo que uno logró tener acceso a ella y quiso compartirla con ustedes. Ya hoy sale la encuesta Mark Penn, que tiene de bueno que presenta
otras entregas, entonces ya usted busca lo más importante de las encuestas, que son las tendencias, cómo estaba y cómo está. Por ejemplo, en la satisfacción con Medina, está satisfecho. En abril del 16, 82% estaba satisfecho. En octubre del 17 bajó a 69 y hoy en agosto 18 está en 59. Entonces, lo bueno de esta encuesta es eso, que usted puede ver cómo la insatisfacción, por ejemplo, pasó de 16 en el 16 a 28 en el 17 a 41 ahora en el 18. Se mantiene, y esto es muy común, se mantiene la preocupación por la criminalidad, y el dato quizás que hay que resaltar es el crecimiento en cuanto a la corrupción como preocupación. Es interesante ver cómo la corrupción viene de 9 en el 16, 14, 17 y ya anda por los 19. Es importante porque primera vez en la historia democrática dominicana que la corrupción es un problema nacional de esta magnitud, siempre entre los segundo, tercer, cuarto lugar. Esto es importante. También hay otra cosa interesantísima, que es el partido mayoritario del país, que ya no es el PLD, atención, no, ya no es el PLD, es el partido de ninguno, de Don Independiente, el 59%. Luego está el PLD con 23, si los PLDistas quieren escuchar, que escuchen, en 23. El PRM en 11 y el PRD en 3, ¿quién lo diría? En cuanto a la favorabilidad de los políticos, se mantiene bastante parecido a la del viernes. La doctora Cedeño con 61 positivo, 36 negativo, y vuelve la sorpresa, atención PRMistas, 49 positivo para David Collado, 34 negativo, que es el que más, el nivel negativo es más bajo. Luego Abinader, 51 positivo, 40 negativo, y Danilo Medina, 52 positivo, 47 negativo. Lo cierto es que por donde quiera que usted ve esta encuesta y las demás, ha habido un deterioro de la imagen y de la credibilidad en el gobierno. Entonces, el mensaje ha sido enviado. Claro, en el caso personal del presidente Medina, tiene algo de su lado, que viene de más. Creo que él decía algo de eso con Yamna. Viene de 82. Eso es una exageración de popularidad. Eso era mucho, demasiado. Entonces, ahora que tiene 59, me imagino que en Palacio hay bembita. Pero pocos presidentes en el mundo en un 6º año de ejercicio. Pero no solamente 6º año de ejercicio, sino después de, ¿cuántos van? Son 8 y 4, 12, 13 años corridos de gobierno. Entonces, ese 59 vale oro y dice mucho del ejercicio del presidente Medina. Lo que pasa es que viene de 82. Ahora, en sentido general, creo que hay que ponerse las pilas en Palacio, porque las cosas van cambiando y los tiempos son diferentes. Recuerden que todo este tema de la corrupción, para bien o para mal, se le pega al gobierno, porque es la corrupción pública. Entonces creo que está muy bien. Ahora hay que presionar a don Pepín para que pronto nos envíe la Gallup hoy para seguir haciendo el ejercicio. El crimen sigue preocupando a los dominicanos, la corrupción aumenta, Margarita sigue arriba, el presidente en un tercer lugar, y la sorpresa que se llama David Collado sigue en un llamativo segundo lugar. E incluso, increíblemente, usted ve que en esta encuesta hay un Leonel Fernández bien abajo, en un 37 positivo, 61 negativo, y un Hipólito Mejía con 30 positivo y 66 positivo, negativo. El líder de la negatividad es Miguel Vargas Maldonado con 77 y apenas un 16% de favorabilidad. Así andan las cosas, claro, según el señor Mark
Ampen para SIN Noticias. Bueno, léase según Mark Ampen, esa era la antigua Pen and Show, y hay que decirle según Bernardo Vega y SIN Noticias. Yo no me caso con ninguna escuela, ni me casé con la anterior de los empresarios de Pablo, y mucho menos con esta. No he estudiado las preguntas. Se dice que fue aplicada del 2 al 6 de agosto. Y eso es importante ver cómo se formulan las preguntas. Recuérdense que en una encuesta Guillermo Moreno sacó un 22% en una Gallup y se armó el juidero. Como Guillermo de 3-4 va a saltar a 22. Y la pregunta era, entre Mengano, Fulano y Sutano, ¿por quién usted votaría? Es como que se dijera por Pablo, Nelson o Adi. Adi nos va a abrumar a nosotros, sí, mayoritariamente. Es bueno esa aclaración, Nelson. Esa vez a uno le llamó mucho la atención y yo estuve averiguando y resultó que el cliente le pidió a la empresa Gallup que midiera esos 4. Entonces, ese 23 de Guillermo era de alguna manera los alternativos. O sea, como solamente pusieron a Guillermo y a nadie más, todo el que está un poco enfrentado a la partidocracia le dio la aprobación a Guillermo. Entonces quería anotar eso porque es importante. Esas son de las cosas que es bueno. Y nosotros, porque tuvimos la oportunidad en ese entonces de entrevistar al presidente de Gallup, Acevedo, entonces él nos aclaró eso después de una pregunta. Yo también tuve la oportunidad de hablar con Rafael Acevedo, fraterno, amigo. Un saludo de aquí al presidente de Gallup Dominicana, Rafael Acevedo. Él explicó la confusión que hubo, la petición del cliente. Entonces, bueno, las encuestas, analizarlas primero, cuándo, en qué momento se aplicó. Segundo, cómo se formularon las preguntas. Tercero, los intereses que se mueven detrás de una encuesta, porque la que señalaba Pablo de los empresarios, ellos lo que quieren es ver cómo anda el panorama. Y aquí es una intención de voto de cada una de estas personas. Entonces, no me caso ni con esta, ni con la otra, ni con ninguna encuesta. La Gallup creo que es en noviembre que le toca. Ellos, febrero, son 3 que ellos publican al año, la Gallup hoy. De todas maneras, yo creo que nos sirve la Mark Payne, SIN Noticias, léase Alicia Ortega y Fernando Jacún, nos sirven para ver algunas cosas. Yo creo que esta encuesta debe poner a pensar a la oposición en el país. Señores, Danilo Medina aparece su gestión con un 59% de satisfacción. Usted sabe lo que es estar 6 años en el poder y un 59% de la gente está satisfecha con la gestión de él. Y 18 de los últimos 14, ¿no? Era lo que decía el propio Danilo el domingo defendiendo sus políticas públicas. Él tiene una serie de políticas públicas que conectan con la gente. Entonces, por eso digo, ojo a la oposición. E incluso el mismo Danilo tiene una opinión favorable de un 52% personal, Danilo Medina. Eso es una exageración con 6 años de gobierno. Claro, el título del periódico dice, se desploma imagen de Danilo Medina. Bienvenido. Se desploma de 82 a 52 después de 6 años. Entonces podría comprarse mal ese asunto. Veo a Margarita, lo que me dicen todas las encuestas. Ojo entonces que aparece también David Collado peleando entre los primeros lugares y con un techo grandísimo para crecer. Ahí 25% de... Sí, ahí está el problema de la seguridad ciudadana. La inseguridad siempre aparece de primero. Pablo resalta que ahí se coló el asunto de la corrupción en un segundo lugar, desplazando el desempleo. Es probable entonces, como Danilo dice, que ha creado 700,000 nuevos empleos, que ya el asunto del desempleo no sea tan preocupante, pero también hay que ver con pinza ese asunto de lo que preocupa a la gente, que siempre será lo que le afecta de manera directa. Ahí vieron ustedes el tema haitiano, la inmigración haitiana. 9 de cada 10 personas es partidaria de que se regule la inmigración ilegal. O sea, el 90% de la gente ve como una preocupación lo que vamos a llamar en términos generales el tema haitiano. También cojo con pinza, y creo que es digno de estudiarse, eso de que el 59% de la gente, según la Mark Payne, no tiene filiación política o no se inclina por ninguna denominación política. Creo la cifra exagerada, pero muy exagerada, porque aquí ha venido vendiéndose desde hace tiempo el problema del independiente, ese tipo de cosas. Y por último,
Yo creo que esa encuesta debe preocupar a Guillermo Moreno y Alianza País, porque midieron ahí a Alfonso Rodríguez, que tiene 2 días en esto, y aparece pegadito ahí de Guillermo Moreno. Bueno, por lo menos Guillermo está arriba. Está Aquí arriba. Son muchos los otros que deben preocuparse. No, los otros. Tiene 3 semanas y media Alfonso Rodríguez. Sí, y aparece pegado de Guillermo Moreno, que ha sido candidato presidencial 3 veces. Perdóname 3 que sea veces. cruel. No es que aparece pegado de Guillermo, es que está por encima de Domínguez Brito, Minú Tavares, Leonel Fernández, Francisco Javier, Andrés Navarro, Gonzalo Castillo, Tobisonó, Reinaldo Pared Pérez, Hipólito Mejía. Entonces, estas son de las sorpresas que hay que... Lo importante sería la tendencia. Vamos a esperar la próxima a ver qué pasa con Alfonso. Pero llama poderosamente la atención. Bueno, y aparecerán muchas encuestas. Incluso cuando hay tiempo de encuesta, cada quien saca la suya. Esperen en los próximos días algunos de los aspirantes de Palacio mismo que tendrán sus propias encuestas, porque es una guerra de opinión pública que hay en esto. Nosotros simplemente la comentamos, pero no tomamos partido con ninguna de esas tendencias que dicen ahí que hay en este momento. Recuerden que las encuestas son un juego psicológico a justamente crear la percepción de que alguien está en un sitial o no. Podrían ser en un momento acertadas y en otros simplemente el resultado de una manipulación, y por eso, como ahora tenemos a mucho poder justamente persiguiendo ese posicionamiento, será cada vez más invasivo el tema. Sí, poder significa dinero. Recuérdense que el refrán dice que por la plata baila el mono. El que pone la plata pone a bailar el mono. Fíjense ustedes. Qué figura más arbitraria, Pablo. Pero lo importante en las encuestas son las tendencias. Una encuesta te dice poco. Yo saludo este estilo de presentación de la encuesta Mark Penn porque te da esa opción. Usted se da cuenta que el problema de la corrupción es grave porque en 2 años pasó de 9 a 19. Entonces es la gran utilidad de las encuestas como instrumento de trabajo incluso. Para otro tema que quiero plantear, me permito en este momento una preocupación que es de muchos, porque nunca es el asunto de todos. Antes quiero saludar, señores. Gracias porque ustedes se están moviendo y también llevan con nosotros entonces a Enfoque Matinal. Y quiero saludar a gente que está con nosotros en el Facebook Live. Si usted se va a trabajar, llévese el Facebook Live ahí, que el teléfono es ahora un aliado perfecto. Antonio Ventura, Francisco Castillo, Leli Vaquero, está con nosotros Carlos Montero, Francisco Castillo, bueno, ahí está de nuevo, William Rondón, Rizalda Costo, Elías Matos, Diana Méndez, Omar Medrano, Dolores Melo, Odilia Santana, Víctor Rodríguez. Un saludo especial a nuestro querido amigo también, un honorable representante de la Marcha Verde en Puerto Plata, Ricardo Ripoll. Fíjense ustedes, en República Dominicana hay un gran pesar que yo me atribuyo a decir es del país, porque la gente ha tenido que correr buscando soluciones individuales a problemas colectivos. Eso implica mayores costos para las familias, en problemas, por ejemplo, como la seguridad ciudadana. Usted tiene que invertir en alarma, usted tiene que invertir en cámaras y en otros recursos que son producto de un mal social no corregido. Hay otro mal social que también necesita atención y es el tema del tránsito. Tenemos desde el fin de semana un operativo muy activo de Intrant. Han decidido sacar de circulación las luces LED. Vaya, es muy importante. Hay que señalar, para anticipar el comentario, que las luces LED en países desarrollados estila no existan, porque hay problemas viales que son ya generalmente corregidos y la gente no necesita hacer un esfuerzo especial para poder tener seguridad cuando corre en su vehículo. Y ahí entonces vamos justamente. En República Dominicana hay que hacer, cuando se circula, un gran esfuerzo a ciertas horas cuando la luz natural no es su aliado, para usted no ser objeto de un accidente de tránsito. Es ahí cuando se crea un mercado, un invasivo mercado de importaciones de luces LED. Me preocupa o me llama la atención que eso no se frenó ahí. Pudo ser así de simple. Anticipar el problema. Un asunto que nosotros entonces tenemos es que, fíjense, no recuerdo quién decía aquí, si era Pablo, las crisis, o si fue aquí siquiera, las crisis no son para resolverlas, son para preverlas. Entonces, ¿por qué dejamos que las cosas se vayan de la mano, que se conviertan en un problema ya masivo para frenarlo? Eso debió simplemente, la importación de luces LED puede asombrar a un motorista o a una gente que todavía no vivió el mal social, pero los que gobiernan, que se supone que viven metidos en países desarrollados, viendo las cosas antes que ocurran aquí por lo menos, no deberían ser asaltados a ese nivel. Así que hoy tenemos retenciones
de 100 y pico de luces LED, que yo no quiero siquiera irme por el lado de que de cuánto costó. Que la gente dicen los sindicalistas, ¡ay, qué pérdidas millonarias tendremos! 700 y pico yo creo que no es una pérdida millonaria, más si se habla de que estamos sacando un mal de circulación. Es que ahora mismo estamos cortando por la soga más fina. Yo le quito la luz a un vehículo que la adhirió, que es bueno ahora mismo tener preventivamente la decisión de que no ocurran accidentes de tránsito que son justamente el resultado de un deslumbramiento en la carretera, el abuso de quienes la dejan prendida de manera permanente sin importar que eso afecte a otro. Pero ¿y cuándo entonces corregiríamos el mal de las carreteras que originó que se creara ese mercado? Yo pienso que es irresponsable que Intran considere esto una prioridad y no ocurra también una reacción de Estado para corregir esa situación. Ahí entonces hay que llamar a capítulo a quienes como sociedad tienen que estar viendo el problema antes de que ocurra y ahora están a posteriori haciendo una persecución. Es importante que nosotros corrijamos el tema de las autopistas y de las carreteras, porque a oscuras la gente se ve obligada a buscar una alternativa. Es una inversión que ni siquiera se puede permitir todo el mundo, la de las luces LED. Pero en este momento, para usted no dejarse matar junto con su familia, para usted no provocar un escenario de muerte, tiene que salir a correr tras esas soluciones personales a un problema que colectivamente está a todos impactando. Quería decir algo. Nuestro país tiene un cáncer viejo y le dan la quimioterapia, pero se mantiene, que se llama rabalización institucional. Entonces, esto es sencillamente la aplicación de la ley. Entonces, uno celebra que se aplique la ley, no debería ser ni siquiera noticia. Ahora, lo que pasa es que ahí no es que prende, el meollo del problema no es ese. Más que las luces LED que molestan al que viene de allá para acá, el gran problema son los camiones y vehículos grandes que no tienen las luces de vida. El Listín Diario editorializa hoy sobre ese tema y recuerda cómo murió un prestigioso médico Banilejo y su hijo, que chocó con una patana que estaba ahí sin iluminación. Entonces, esto es la ley y hay que aplicarlo. Punto. Y eso no debe ser ni siquiera noticia. Perfecto. Ahora, ese no es el meollo, no es por ahí que prende. Entonces, eso es importante que se anote, porque nos gusta mucho irnos por las ramas. Y hay que ir al centro, que es aplicar la ley y sobre todo, ¿dónde están los muertos? Que es en esas patanas que no están iluminadas. Por eso decía, el tema no es ni siquiera cuánto eso costó o si a un sindicalista le gusta o no, es el cumplimiento de la ley, porque se estila que ese deslumbramiento es peligroso para el tránsito. Pero nosotros necesitamos también abordar como país el resolver un tema que sí provoca cientos de accidentes también, que es la falta de iluminación. Intran llegó en un momento en que tenemos, yo creo que sobre expectativas de la necesidad que hay en República Dominicana de cambios en el tránsito. A pasito lento y reuniéndose con sindicalistas para hacerse un poco gracioso, yo creo que el sistema no va a cambiar. Nosotros necesitamos que comiencen a aplicarse todas las propuestas que Intran tiene en mano sin hacerse sectorial. Hay un tema, Intran está funcionando sin dinero, así que lo que ofrece es literalmente un muñeco que por dentro está más que lleno de trapos. Y nosotros no podemos ahora, ante probablemente uno de los males más graves que enfrenta República Dominicana, tener la cabeza, en comparación con otros países, de muertes por accidentes de tránsito, ser tan débiles. La implementación de la ley necesita fortaleza y esto yo creo que es un muñeco mal armado para una sociedad que merece un muñeco fuerte. El tránsito tiene que ser enfrentado con recursos que pueda implementar el Intran y que pueda ahora mismo provocar lo que nosotros necesitamos. Un trastorno. Hay quienes dicen que ha sido arbitrario. Miren, en un país que es una selva en la calle como este, todo lo que no sea arbitrario no se va a cumplir. Así que lo de arbitrario hasta ahí va bien, pero que continúe entonces todo lo demás del cumplimiento de la ley siendo igualmente arbitrario, porque solamente entonces vamos a ser arbitrarios para lo que en un momento puede ser. Yo creo que hay una preocupación en este día. La planteo así porque también he recibido esa retroalimentación y que deberíamos presionar para que ese sea integral, que el cumplimiento de la ley sea integral. Sí, ese es un tema muy sensible, el del tránsito, junto con el de la electricidad. Son de los dos factores de las mayores retrancas para el desarrollo institucional del país. Yo suelo decirle a algunos amigos, a los teóricos, que si nosotros resolvemos el problema del tránsito y el de la electricidad, nosotros daríamos el salto
hacia la revolución democrática, vamos a llamarle así. Yo creo que el muñeco de la ley, lo que pasa es que nos queda como muy grande el saco. La ley de movilidad vial es demasiado avanzado y tiene demasiadas cosas para poderse aplicar. Es muy probable que el asunto de las luces LED sea uno de los aspectos de esa ley de tránsito que Francesca de los Santos, la directora del Intran, decidió que este es el momento para aplicarla. Y tiene otros mucho más complejos. Por ejemplo, esa ley dice que toda la persona dentro de un vehículo debe llevar su cinturón de seguridad. Incluso en el transporte público de pasajeros, los pasajeros, vale decir, también tienen que llevar su cinturón. Y hay carros que no tienen, bueno, la mayoría de vehículos del transporte público no tienen cinturón. Además, esa cultura nosotros no la tenemos. El editorial del Listín Diario de la Fecha, que cita Pablo, también hace una buena relación, que quizás debe ir acompañada esta batida de los vehículos que no tienen luces. Y usted puede verlo por millares en nuestras calles de noche, comenzando por los motores. Entonces, nosotros acusamos un gran atraso y por eso son todo este tipo de problemas. Yo creo que esta ley debe aplicarse como muchas otras. Creo que el gobierno está haciendo un serio esfuerzo, incluso el presidente Medina personalmente que está dirigiendo este esfuerzo. Él se reúne con todos los sectores del tránsito, se reúne hasta con los sindicalistas, porque están buscando la manera de que estos empresarios del transporte se conviertan, pasen a ser parte de la propia ley. Pero yo pienso que entonces de ser el poder tan involucrado, y cuando digo el poder es el poder ejecutivo, que sabemos que sí podría asignar presupuestos, definitivamente entonces el mal es peor, porque es que al Intran la han obligado a trabajar sin un presupuesto. Señores, todavía las multas de tránsito no representan ni siquiera la posibilidad de que los problemas del tránsito sean corregidos con ella. Mientras eso sea así, estamos haciendo una lucha hipócrita, porque no se hace una lucha sin recursos. Si los recursos no son depositados en manos del Intran, que los necesita por obligación, porque ese presupuesto va a poder facilitar que cerca de 20 reglamentos que todavía están en proceso puedan ejecutarse, pues de ahí a la realidad la distancia será muchísima y tendremos entonces un departamento haciendo mucho esfuerzo en teoría, pero en la práctica no va a crear un impacto. Hay situaciones graves en un país y una de ellas es cuando solo se da una aplicación selectiva de las leyes a quien no pueda afectar al gobierno. Pero algo peor que eso es lo que, insisto, en la rabalización institucional y cuando un Estado pierde la capacidad de aplicarse y sobre todo de aplicar las leyes existentes. Entonces aquí la ley es una cosa, por no decir vaina, que es una palabra muy dura, es una cosa que está ya para ser aplicada selectivamente al club de los tontos con peo, de la gente baja clase media hacia arriba, pacífica. Entonces aquí el Estado va por mal camino, el Estado dominicano, en la medida en que cada día envía la señal de que es incapaz de aplicar muchas leyes, salvo en casos muy selectivos, lo que los lleva entonces a la injusticia. Pero miren, hay una canción de Yuri que se llama La Maldita Primavera. Como no es viernes, no vamos a hablar de Yuri, pero sí yo quiero, antes de iniciar la entrevista, atención a los que tienen algo que preguntar y quieren conocer algo de Senasa, que está la directora por ahí. Pero miren, yo quería, lo de Yuri lo dejamos para el viernes, pero rápidamente, yo insisto mucho en lo de la cultura marrullera, la cultura política marrullera dominicana. Incluso hoy en el Boulevard, yo, hablando de Amarante Baret y su éxito que llenó el Gran Arena del Cibao, dice, yo digo que es ahora a Domínguez Brito y a Reinaldo a quienes les toca apurar el paso, buscar la manera de mostrar molleros electorales, demostrar con qué cuentan para, de no ser posible la modificación constitucional, atención, lo que no sabremos hasta marzo, según las propias palabras del presidente, ser bendecido por el mandatario. Y ahí yo decía, así andamos institucionalmente en el patio nacional, porque es un presidente que tiene un impedimento tácito para la reelección. Pero usted dice, bueno, y ahora se le caen los palitos a Danilo. No, es que el asunto es más grave. Si fuera Danilo, adiós, un problema de Danilo Medina y criticamos a Danilo Medina. Es que hay una cultura política que no falla en los presidentes. Y yo, buscando cosas, me encuentro con este poema en el periódico El Mundo de España, en marzo del 2011, esta información.
Leonel Fernández abre la posibilidad a una reelección prohibida por la Constitución. Fernández dejó en manos del PLD, que él preside, el controvertido tema sobre su posible reelección para las elecciones del 12, prohibida en la Constitución del 2010, pero promovida y defendida por sus seguidores, y a los ingenieros constitucionalistas me remito. Si usted a esto de Fernández le echa más para atrás y llega donde Hipólito Mejía, que se dio a la tentación porque al presidente Fernández el checklist no le dio, y con su astucia política dijo no, yo no voy. Sí, pero miren, lo mismo que le estamos criticando a Medina, lo hizo Fernández, y lo mismo hizo Hipólito Mejía, con la agravante de Hipólito, que se dejó tentar con todo en contra, no le hizo caso al checklist y fue. Entonces lo que quería era presentar esto porque el asunto es más grave, como la corrupción, que la corrupción, sí, la corrupción es un sistema social, político, empresarial, del cual se puede hablar mucho. No es tan fácil como quedarse en un funcionarito y una cosa. No, esto hay que verlo como todo un gran sistema. Entonces quería destacar esto porque lo que a uno le preocupa es esta edad media democrática nuestra tan larga. O sea, no sabe uno cuándo este país va a llegar a cierta madurez. Tendrá que haber una gran crisis, porque yo cito mucho a Voltaire con aquello de que los pueblos, como los hombres, solo aprenden sufriendo, porque cada lágrima enseña al hombre una verdad. Entonces aquí una vaina se tiene que dar una gran crisis como en el 94 para que entonces reaccionemos, o el 2003, solo después del 2003 se pudo poner orden en el sistema financiero nacional, no antes. Entonces, aquí se lo dejo para que ustedes vean la peligrosa cultura marrullera política de nosotros los dominicanos. Mire, hay un cliché de nuestro político que hay que poner el oído en el corazón del pueblo. Hablábamos de que el 90% de los dominicanos, por lo menos lo de la encuesta Mark Penn, consideran que debe haber una regularización de la inmigración ilegal. O sea, si el 90% de la población está en eso, hay que escucharlo. Así como el problema de la inmigración haitiana concita la atención mayoritaria de la población, hay otro tema que es el de la interrupción del embarazo, llámese lo del aborto. Una amplísima proporción de la sociedad dominicana comprende que ninguna mujer quiere salir embarazada de repente, mucho menos va a querer que la violen, e incluso tampoco que la criatura que lleva en su vientre vaya a nacer con una malformación que a la postre le costará la vida. Entonces uno dice, qué lógico, qué sentido tiene proteger a esa mujer, pero no, el derecho a la vida, la interrupción del embarazo, no al aborto. Entonces, hay sectores de esta sociedad que se constituyen en mayoritario sin realmente serlo e imponen su agenda. Siempre he llamado la atención, todos estos revolucionarios que yo veo por aquí no meten el tema del derecho a la vida en su agenda, no meten el tema haitiano y hablan en el aire. El comentario viene a cuento porque la Arquidiócesis de Santo Domingo y la Vicaría Episcopal de Pastoral y Familia y Vida están convocando a una marcha, a una concentración, a un desfile el 9 de septiembre frente al Congreso Nacional para exigirle a los señores legisladores que no varíen de la Constitución el artículo que establece en la forma que está ahí el derecho a la vida. Mientras que los sectores mayoritarios de la sociedad están abogando para que por lo menos se permita en 3 causales, que fue lo que yo señalé ahí. Entonces, a esa iglesia, de la cual formo parte, yo quiero llamarle la atención por la tosudez de aplicar estas posiciones. Ayer hablábamos del atraso que constituye que en la currícula escolar no esté la educación sexual. Entonces nos quejamos que las adolescentes salen embarazadas, pero si no le enseñamos a las adolescentes a cómo desenvolverse en la vida, ¿cómo podemos nosotros pretender que no salgan embarazadas? Entonces ni una cosa ni la otra, ni educación sexual para que nuestras adolescentes aprendan, ni tampoco que se permita el aborto
en las 3 causales fundamentales que se han señalado aquí. Yo quiero llamar la atención de la iglesia, que a cada rato se le destapa un gran escándalo que tiene que ver mucho con todo este tipo de cosas, de relaciones con la persona, incluyendo con los niños, para que flexibilice su posición. Y científicamente está demostrado, y la mayoría de sociedades se han montado en ese carro, de permitir la interrupción del embarazo en condiciones excepcionales. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero antes invitarles atención, Seguro Nacional de Salud, una entrevista con su directora ejecutiva Mercedes Rodríguez, pero atención porque es importante que ustedes nos escriban cualquier cuestionamiento, cualquier pregunta al Seguro Nacional de Salud. Vamos a estar en comunicación con ustedes. En breve, la directora ejecutiva de SENASA, aquí en Enfoque Matinal. Ya regresamos. Gracias, continuamos. Tenemos con nosotros esta mañana a Mercedes Rodríguez Silver, de las del número de San Pedro de Macorís, directora del Servicio Nacional de Salud, SENASA. Buenos días. Del Seguro Nacional de Salud. Sí. Que en el servicio ahora está Chanel. Sí, Seguro Nacional. Porque hay una similitud tan grande. Seguro Nacional de Salud, Servicio Nacional de Salud. Nosotros somos SENASA y ellos es SNS. Usted tiene relativamente poco tiempo ahí. ¿Qué usted ha encontrado? Desde febrero. Desde febrero. ¿Cómo se ha sentido? No, me siento cómoda. Me siento cómoda por varias razones. Primero, porque SENASA es una institución robusta, fortalecida, que tenemos características profunda y arraigada de la población. Yo vengo del Ministerio de Salud, yo era viceministra de Salud y representaba también al Ministerio en el Consejo de Seguridad Social. Por lo tanto, ya había una relación. Pero también desde su creación de SENASA, cuando el colegio médico, antes AMD, luchaba porque hubiera una aseguradora pública, también yo estaba en ese frente. Y una pregunta, nosotros tenemos ahora mismo una sociedad enfrentada, una lucha abierta de una cantidad de pecados capitales que las ARS en el día a día tienen como práctica y que son golpistas para el cliente. Ustedes le llaman de otra forma, usuario. Entonces, ¿cuál es la diferenciación de SENASA como una aseguradora pública? Bueno, mire, lo primero es que SENASA tiene una característica particular. Nosotros tenemos 45% de la población que está en nuestro seguro, 4.5 millones, de los cuales 3.5 y más pertenecen al régimen subsidiado y 960.000 y tantos al régimen contributivo. Estos números te dicen, en el régimen contributivo somos la segunda más grande y en términos de los dos regímenes somos la más grande del país. Y ejemplo, no solamente en la República Dominicana, sino en toda la región. ¿Qué ocurre? Que SENASA, sus características, hacer la aseguradora pública, tiene una responsabilidad social. Esa responsabilidad social hace que nosotros tengamos nunca negación de servicio. La negación que mucha gente a veces confunde puede ser porque no está dentro del PDSS. O sea, las coberturas que hay para determinadas enfermedades y determinados medicamentos. Y es ahí cuando decimos, tiene que ser revisada la ley, tiene que ser revisada las coberturas que tenemos, las prestaciones que damos, los problemas de salud, porque cada día aparecen nuevos métodos diagnósticos y enfermedades que no eran tan comunes. Ahora sabemos que, por ejemplo, las enfermedades de alto costo están causando estragos, han aumentado los tipos de cáncer, problemas cardiovasculares, problemas que no estaban contemplados, que son de alto costo
y que poco a poco tenemos que ir ampliando. ¿Sabe que este nuevo orden versus desorden también entonces ha puesto de plano una interpretación que yo entiendo es inclusive inconstitucional? El médico que no tiene un número asignado, una afiliación a una ARS no puede atender con seguro, pero se supone que el médico ya recibió una autorización del Estado para ejercer su carrera. Entonces, ¿cómo funcionamos? Bueno, en SENASA no ocurre eso. Es cierto, nosotros tenemos un grupo de prestadores de centros que son 8,000 y un sinnúmero de profesionales de la salud. Ahora, nosotros incluso el código del médico de SENASA es su carnet de afiliación en el Colegio Médico Dominicano. Okay. Por lo que cualquier médico del país que tenga un ejercicio correcto de la profesión, que tenga un ejercicio ético y que tenga su exequatur como profesional de la salud, puede prescribir a los usuarios de SENASA. Ahora, es una decisión particular del profesional de la salud si quiere servir a una ARS cualquiera o si quiere también prestar servicio en SENASA. Hay algunos profesionales que prefieren y quieren dar servicio a SENASA, otros no toman ningún tipo de seguro. Bien, el presidente Danilo Medina se comprometió a hacer todos los esfuerzos posibles para que todas las personas tengan acceso de manera gratuita a la salud. E incluso una de sus promesas es que antes de él abandonar en el poder, le quedan 2 años, todas las personas pobres tendrán un seguro de SENASA. Usted habló en el subsidiado de 3,5 millones. 3,554,000 y tantos afiliados. Pero falta mucha gente. Bueno, falta mucha gente, pero en el mapa de pobreza, recuérdese que el seguro se otorga a través de un mapa de pobreza y el Sistema Único de Beneficiario, el SIUBEN, que hace encuesta en los lugares más postergados y empobrecidos. Y eso va captando los subsidiados. ¿Qué ocurre? Que muchas veces estos subsidiados consiguen empleo, se integran, comienzan a trabajar y pasan al régimen contributivo. Pero nosotros no cesamos de captar, donde quiera que hay un nivel de pobreza, nosotros traerlo hacia SENASA para que tengan su seguro. La única, incluso a veces el SIUBEN, en su evaluación y en su encuesta, la persona no aparece como tan pobre, porque usted sabe que a veces hay personas que se quedan viviendo a lo mejor en una casa elegante y todo, pero han perdido la sostenibilidad económica y están en pobreza. Entonces SENASA otorga ese seguro porque al evaluarlo vemos que sí lo necesita. Para cerrar brecha hay otra dificultad que está trabajando Domingo Contreras en este programa de especial que tiene la presidencia, en lo que estamos captando personas sin documentación. Nosotros aquí hablamos mucho de que hay extranjeros sin documentos, pero nosotros tenemos dominicanas y dominicanos sin documentos por todo el país, sí, que son hasta 3ª y 4ª generación, que la abuela no declaró a la mamá a los hijos, y así, y esa situación, todos debemos colaborar para que nosotros en el menor corto tiempo posible podamos captar toda esta población y que esté asegurada, que es lo que dijo Danilo Medina Sánchez, nuestro presidente, en Asua, de que su aspiración es que todo el mundo tenga el derecho de portar un carnet que lo asegure y que pueda ir con derechos a cualquier centro de salud. Hay una situación, cuando nosotros vemos que una institución pública depende de que el gobierno le dé dinero para operar, en muchas ocasiones los atrasos afectan el sistema, la dinámica. ¿Cómo se impacta? ¿Cómo impacta el tema económico a SENASA teniendo un público tan grande que es subsidiado? Sin embargo, a nosotros no nos ocurren esos atrasos. Okay. A través de la tesorería, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, nosotros recibimos a la fecha y por eso podemos mantenernos.
Los problemas económicos que pudiera tener SENASA corresponde porque tenemos un porcentaje grande de subsidiados y tenemos los pensionados, que no lo mencionamos, de Hacienda, de la Policía Nacional y de la Armada Dominicana. Y estos pensionados, por supuesto, cuando uno llega a la edad de pensión, vienen algunos problemitas de salud. Vienen muchos. Y algunos complicados. Entonces aumenta la siniestralidad, que no es más que el gasto en salud que pueda tener la persona. Sin embargo, porque SENASA no reparte ganancias lo que pueda obtener de beneficio, entonces sirve para equilibrar la parte económica de SENASA. Y está tan sólida, discúlpeme, que nosotros se nos exige nuestra institución reguladora, que es la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, y la ley, la seguridad social, que nosotros tenemos que tener un respaldo económico de las deudas, que por cada peso que una ARS debe tener un peso de respaldo en banco. Y nosotros tenemos en SENASA 1.27. Si tuviera que cerrarse SENASA por alguna razón, no quedaría ninguno de nuestros compromisos en el aire. Todos serían saldados, porque tenemos un respaldo de 1.27. Las ARS tienen un mal ahora mismo que molesta mucho a esta sociedad. Las personas que tienen algún tipo de padecimiento no pueden asegurarse. Entonces, bueno, se supone que el enfermo necesita más el servicio que el que está sano. Pero igualmente hay una discriminación a las personas de avanzada edad. ¿Cómo en SENASA, con una dinámica distinta, podríamos estar impactando a ese público que en el sector ahora mismo está siendo muy afectado? Esas son las ventajas que incluso nosotros nos hemos dedicado a visitar a todo el ministerio, a todos los ministerios, a todas las direcciones gubernamentales y a empresas privadas, como no, mostrándole nuestros planes también complementarios que no discrimina por edad. No discrimina por edad y lo hacemos porque nosotros tenemos, como le dije antes, un compromiso social con la población. Y la razón de ser del Seguro Nacional de Salud es administrar riesgo de salud a la población dominicana y sobre todo a los más pobres. La población nuestra, por ejemplo, de asegurados, el 60% de la cabeza de familia son mujeres. Porque las mujeres se ocupan un poco más de esos detalles, de estar asegurada, de tener a su familia asegurada, de ir al médico, que los varones es menos frecuente. Sí, la mujer emocionalmente también se ve más impactada cuando hay un enfermo. Así es. Querida Mercedes, tenemos una llamada telefónica de alguien que quiere preguntarle algo, así Muy que pasamos. bien. Hola. Sí, buen día. Adelante. Juan González de Cristo Rey. Cuéntanos, querido. Yo quería saber por qué si los hospitales de autogestión son del gobierno, ¿y por qué tienen que cobrar por el Seguro Senado si son los del gobierno? Porque la tasa de salud cobra 500 pesos y 400 pesos para una consulta. Muy buena pregunta. Se supone que no hay cuota de recuperación. ¿Qué está pasando ahí? No, él está hablando de los hospitales de autogestión. Ok, los de autogestión. Y los descentralizados, porque hay varios centros. En el caso de los hospitales descentralizados y autogestionables, como el Ney Arias Lora, el Reinaldo Almanza, el Hugo Mendoza, el Secanop, esos hospitales, nuestros asegurados, no del régimen subsidiado, que están afiliados ahí, no pagan copago. Pero el que va entonces con el régimen contributivo sí tiene que pagar. Hasta donde dice los reglamentos. Pero por eso es que hay un temor de que la inversión que se está haciendo en los hospitales tiene la perspectiva de privatización. No, pero en los hospitales nuestros, en los que son puramente públicos, no se paga. Y el presidente ha insistido que el copago no debe existir en ninguno de los centros hospitalarios donde nosotros, que son del Estado, para pagar. Pero tampoco tienen copago en el Heriberto Peter, que es una ONG, que es una fundación en la lucha contra el cáncer, o en el Instituto de la Diabetes, o en el Instituto de Cardiología.
Resulta que nuestros pacientes subsidiados, precisamente por esos detalles que en el contributivo tienen que pagar a veces una diferencia, aunque sea menor, por eso mucha gente del régimen subsidiado dicen, no, yo no me quiero salir del subsidiado porque ahí yo tengo garantizado mis medicamentos y mi atención sin pagar. Sin pago usted proviene de San Pedro de Macorís, dicen que una tierra de peloteros. Así es. Es probable que usted no sepa mucho de pelota, pero hay una expresión no, que dice... yo soy estrellita y voy al play. Ah. Así es, voy a los juegos. Los macorizanos somos fieles en eso. Estrellita, señores, cuéntenla. Así es. Bueno, hay una expresión que dice que se le pegó el FAO cuando le dan golpe. Entonces a Senasa se le pegan todos los FAO. Así es. Es la aseguradora que a lo que van a parar, lo que las otras aseguradoras no quieren hacer o no cubren. Enfermedades catastróficas, correcto. Ya hablamos de los envejecientes, hemos hablado ya de las personas que tienen algún tipo de enfermedad. ¿Cómo anda el asunto de las enfermedades catastróficas? Que creo que ha sido uno de los grandes logros. Yo recuerdo que en el 2012, en su discurso de toma de posesión, el presidente Medina dijo que excepcionalmente iba a dar 500 millones de pesos en ese momento. No sé si se mantiene... Bueno, en esa ocasión eso fue para fortalecer esta área tan difícil para las personas cuando tienen una enfermedad de esto. Y se creó, se había creado en el Ministerio de Salud una unidad que se llamaba primero Programa Protegido y luego se denominó Alto Costo. Tenemos una llamada. En ese momento yo estaba ya en salud. Vamos a pasar la llamada y le sigo respondiendo. Sí, este es un asunto que importa mucho porque hay cantidad de gente que justamente es la vía que tiene para recibir la salud. Senasa. Hola, buenos días, estamos en la línea. Buenos días. Sí. ¿Cómo están todos? Bien, su pregunta. Muy bien. Buenos días. La pregunta mía es, yo trabajé como 40 años en los gobiernos de Balaguer para acá, hasta Hipólito Mejía. Pero ¿qué pasa? Que a mí me quitaron el seguro y lo mandan para la Secretaría de Hacienda, porque ellos me pensionaron con 5,000 pesos. Yo soy diabético, hipertenso, y tengo que estar comprando medicina. Y no tengo un chele, entonces la suerte a Dios que un hijo mío me puso en un seguro de él, pero que entonces por esa vía no me sale seguro. Yo he ido a la Secretaría de Hacienda y no me ponen asunto, no me dan mi seguro. Yo quiero que me devuelvan mi seguro. Era subsidiado y yo tenía de todo, que hasta me hice una operación con él, con ese seguro, de la próstata, está bueno, y me cubrió bien. Interesante. Okay, bueno, es lo que dice que se ha quedado sin seguro. Pero él me dice que él tenía un seguro subsidiado. No sé. ¿Qué hizo desaparecer su seguro? Porque es que ir a Hacienda no tiene que hacerlo desaparecer. Así es. Yo lo que pienso es... Él está en línea todavía. Yo lo que pienso es que al hijo agregarlo en el núcleo familiar, él perdió el subsidiado, está en el contributivo, que le limita los gastos por los problemas de pagar algunos medicamentos y todo eso. El caso del particular, él podría acercarse a Senasa para conocer bien, primero su condición de pensionado, en qué época se pensionó, cómo está, y también para resolverle si él era subsidiado, ver qué pasó y por qué fue sacado del seguro. Hay gente que quiere un seguro, pero no sabe cómo accesar. ¿Cuál sería el procedimiento? Si alguien de repente está mirando y dice, oye, pero yo no tengo seguro, yo quiero que también eso, que de manera gratuita puedo recibir, o hay que inscribirse en una listita, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, mira, nosotros hacemos jornadas en los barrios más pobres, en los municipios, en los pueblos recientes. Yo estuve en uno en Cabral de Barahona, el sur casi ha sido peinado entero, en las oficinas de Senasa, usted se acerca en cualquier oficina, y ahora estamos muy modernos para las personas que tienen hijos, que tienen teléfono inteligente, solo tienen que bajar el app de Senasa en cualquiera de los teléfonos, Android o iPhone, y va a tener ahí toda la información sobre Senasa. Muy fácil ir a una de nuestras oficinas, a un cánter, acercarse para colocarlo. Nosotros por eso hacemos la jornada, porque aún con todas esas facilidades, mucha gente no llega hasta nosotros
y están en condiciones de pobreza y necesitan su seguro subsidiado. Todos estamos conscientes de que la Ley de Seguridad Social ha quedado en el tiempo siendo una mesa a la que le faltan patas. ¿Ustedes en qué aspectos consideran tiene que ser transformada? Mire, la ley tiene que ser transformada porque nada que pase el tiempo puede permanecer intacto. En el 2001 fue un gran paso la ley. Nosotros tenemos que abocarnos a hacer una ley que se ajuste más a los nuevos tiempos, que equilibre muchas de estas cosas que ustedes dicen que son limitadas por la ley, que se amplíen las coberturas, que se ingresen nuevos problemas de salud y nuevos procedimientos, porque la ciencia no se ha detenido. Hoy día hay conocimiento de nuevos diagnósticos, procedimientos modernos que hay que ampliar. Nosotros también creemos que el Consejo de Seguridad Social debe transformarse de tal manera que la responsabilidad de la salud ciertamente quede, como dice la Constitución, en el gobierno, en los que tienen el deber de garantizar la salud, porque usted sabe que en el Consejo hay un poder de veto, que cualquiera de los grupos ahí representados que no estén de acuerdo ya separa cualquier transformación o decisión. Y en este aspecto de la ley todos tenemos que contribuir. Usted hablaba de catastrófica. Mire, nosotros tenemos un debut de cáncer de 2.459 y en SENASA tenemos valores autorizados por 69. ¿Qué significa un debut de cáncer? De cánceres nuevos. Okay. Que son afiliados, que han entrado nuevos. Okay. Eso lo ponemos en número para que veamos en esta población cautiva que nosotros tenemos cómo ha aumentado este problema en la condición de salud. ¿Y qué presupuesto tienen ustedes para tan alta demanda? Bueno, mire, el presupuesto que existe hasta el momento y que incluso fue empujado, porque antes eran 500,000 pesos para enfermedades catastróficas y para una sola enfermedad, y empujado por SENASA lo llegamos a 1 millón. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que mejorar y cambiar, porque todos los días hay medicamentos nuevos y de más alto costo, lo que significa que una persona puede en el régimen contributivo agotar su 1 millón y en el régimen subsidiado y hacerle falta mucho más. Esas son las razones por las que nosotros tenemos que evaluar y ampliar las coberturas de este aseguramiento. Estamos muy agradecidos, ya sabemos que es estrellista. San Pedro Macorizana, ¿se dice, verdad? Sí. Así, Macorizana. Petro Macorizana. No, porque Petro sí, Macorizana. Petro Macorizana, porque... Hay dos macorizanos, uno de San Porque si Francisco fuera- y otro de Sí, San es Pedro. Macorís del Mar. sí. Así es. Y directora del Seguro Nacional de Salud. Así que muchísimas gracias. Pienso que de esto siempre hay materia porque la gente está Así muy es. impactada asociada con la dinámica de salud. Bueno, yo quiero agradecerle la invitación y también invitarlo. Hoy en la tarde, el 911 llega a San Pedro de Macorís. Oh, estamos pendientes. Para aquí. toda la población de San Pedro, todo este proyecto que queremos, que es parte también del deber de acudir a resolver los problemas en estos días que hay tanto accidente de tránsito y problemas. El 911 llega a San Pedro y el miércoles llega a La Romana. Muchísimas gracias a la señora Mercedes Rodríguez. Vamos a una pausa y continuamos con más. El grupo más contestatario a nivel de la educación, la Asociación Dominicana de Profesores, al inicio del año tiene mucho que decir. Nosotros tenemos ahora mismo una educación pública que ha asumido todos los retos en medio de situaciones que son nuestras realidades sociales. De eso vamos a hablar ahora porque nos acompaña Xiomara Guante, que es la secretaria de Educación de la Asociación Dominicana de Profesores, y cuando uno dice ADP, uno de una vez saca las armas. Yo saqué las armas. ¿Qué tal, Xiomara? No es para tanto. Buenos días. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. El inicio del año escolar lo asumió la ADP, no obstante, habían dicho previamente, apenas horas antes, que no había que iniciar, que había mucho caos. Ahora, ¿cómo ustedes interpretan ha sido el arranque y justamente cuál es la valoración?
Bueno, realmente no dijimos que no íbamos a iniciar, sino nosotros hacíamos observaciones y sugerencias de cuánta tensión había en torno al inicio del año escolar, cuántas debilidades habían, cuántas cosas había que solucionar antes de que este año escolar inicie. Sin embargo, el magisterio asistió ayer, que fue el día en que inició formalmente, aparte de que habían estado asistiendo ya 2 semanas atrás a los talleres, unos talleres de formación que el ministerio imparte en todo el territorio nacional. Los maestros y las maestras habían estado integrados de manera entusiasta en sus talleres y el día de ayer inició la docencia con la presencia de todos los profesores y las profesoras en todo el territorio nacional. Sin embargo, a nosotros nos parece que este año todos los inicios de un año traen sus dificultades porque, bueno, hay que adecuar los centros educativos, hay que preparar todo un andamiaje para que este proceso se dé el inicio. Sin embargo, matizado por distintas cosas que generaron tensión adicional. Está el tema de los uniformes, por ejemplo. A nosotros nos parece una pobre cosa. El Ministerio de Educación sabe cuántos niños y cuántas niñas acoge el sistema educativo público, 1.700.000 estudiantes aproximadamente. Entonces, lo sabe de antemano. Había anunciado el cambio de uniformes hace cerca de un año. Entonces, nosotros no entendemos cómo a estas alturas, cuando ya el año escolar está a punto de comenzar y se genera primero toda una tensión en torno a este tema y los padres tienen la duda de si habrá uniformes gratuitos para sus niños, de si lo van a mandar con el uniforme nuevo. Lo cierto es que no hay uniforme en todos los centros. Entonces, el ministro comienza a decir que sí, que pueden ir con los uniformes viejos, que pueden ir, pero directores de distrito entonces emiten circulares que dicen que el que no tenga uniforme apto para ir a la escuela, que entonces que lo puede comprar en la tienda. Entonces todo esto genera una tensión muy fuerte y entonces nosotros nos preguntamos, ¿había la necesidad de generar ese tipo de tensión? Si no hay condiciones para cambiar el uniforme, no había que cambiarlo, porque yo te pregunto, ¿qué aportes al tema de la calidad educativa puede propiciar, puede otorgar el hecho de que tú cambies los uniformes? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el aporte? No obstante, a veces interpreto que las luchas del ADP se quedan muy por las ramas, porque a nivel de la calidad educativa se ha confirmado que eso no tiene nada que ver con la carátula de afuera. Nosotros sabemos que el tema de la calidad educativa tiene que ser el desafío, más que los muros y las estructuras que han crecido bastante y tienen sus aportes. ¿Por qué la ADP en su discurso parece manipular la situación quedándose en quejas banales? A veces siento que llaman por una pared, una huelga. No, me parece que, mira, te voy a decir que justamente de eso se trata. Nosotros no son cosas banales. Justamente una de las cosas, los desafíos que la ADP plantea y que planteamos nosotros, los desafíos fundamentales que tiene el Ministerio de Educación y que tenemos todos los que estamos involucrados en este proceso, tienen que ver con cosas muy de fondo con el tema educativo. ¿Cuáles son los planteamientos que nosotros le hacemos de manera puntual para ese tema que tú acabas de tocar, que es el tema de la calidad? Mira, hay un desafío enorme que tiene el Ministerio de Educación y que tenemos todos los involucrados. Tiene que ver con el tema de la jornada escolar extendida. Si no se le pone contenido a la jornada escolar extendida y no logramos humanizarla, si no logramos sacar la visión que tiene el ministerio, el gobierno, de que la jornada escolar extendida es un programa social de la Presidencia de la República, hablando solo de la alimentación, de lo que se economizan las familias, ese programa no es eso. Ese es un programa eminentemente académico y como programa académico hay que ponerle contenido que le falta. ¿Cuáles son las horas? ¿Cuáles son las áreas extracurriculares que hay para completar esas horas que se le ha incrementado al horario escolar? O sea, no tenemos los talleristas y nosotros estamos cansados de demandar eso. Eso es una demanda de fondo. O sea, la jornada extendida se creó con la intención de solucionar los problemas de calidad que tiene este sistema educativo de este país desde épocas ancestrales, ¿verdad? Entonces,
Es imperdonable que después que tenemos desde el año 2014 implementada esta jornada como política de Estado, ¿para qué? Para solucionar ese problema. Y entonces que después del 4%, después de la jornada, entonces veamos que no ha pasado nada distinto en términos positivos en la educación de nuestro país, en los resultados con la educación de nuestro país. Entonces nosotros le estamos diciendo al ministerio que tiene como reto redistribuir ese presupuesto, un presupuesto que ahora mismo ronda casi 153 mil millones de pesos de este año 2018 que está casi concluyendo, y entonces ese presupuesto tiene que ser redistribuido, porque tú decías ahorita que bueno, ya se construyeron las aulas. Está en proceso de construcción de aulas. Bueno, pero se han construido bastantes. También hay que hacerle observación a esas construcciones, porque se han construido con esa parte importante del presupuesto que se designó a ese tema, aulas que nosotros tenemos todo el levantamiento confiable de que se construyeron aulas en sitios donde no había demanda estudiantil, no había población estudiantil. Se construyeron aulas y lo hemos visto recientemente cómo han colapsado centros educativos que están recién entregados porque se construyeron en lugares donde se sabía que no se podía hacer esa construcción. De manera que todo esto tiene que ser revisado y entonces esos recursos que se mal invirtieron, entonces redireccionar esa inversión y entonces darle cara humana a la jornada extendida. Cuando yo digo cara humana, rostro humano, estoy hablando de que además de que se contrate el personal que va a dar la integralidad a la educación de la República Dominicana, me refiero a las artes en todas sus dimensiones, en la pintura, en la escultura, en el deporte, la educación física y el deporte, que no sea solo que los niños salgan a una cancha porque las escuelas no están dotadas de los materiales para que los profesores de educación física puedan inclusive detectar los grandes talentos que tenemos en materia del deporte. Seguro. Y que no tenga que ser un extraño de la calle que venga a detectar lo que se pueda detectar en los centros educativos. Entonces, sí, esos son grandes retos que tiene la educación de nuestro país, el Ministerio de Educación y nosotros también. Y también un tema que no se aborda nunca y es el tema de la investigación. Si aquí no se investiga, si desde el Ministerio de Educación no se establece una política de investigación para determinar dónde radican los grandes problemas de lectoescritura, bueno, en las mediciones salimos muy mal en lectoescritura, pero no veo una investigación que nos ayude a determinar dónde radica el problema con la lectoescritura, con las matemáticas, con todas las asignaturas donde tenemos las mayores dificultades. Entonces hay que establecer una línea de investigación que nos permita detectar problemas y entonces ir en la solución. Xiomara, hay una gran situación que ha recibido críticas oportunamente. Nosotros tenemos un país en donde los maestros del sector público han sido muy mal calificados. La ADP, como líder de ese magisterio, ¿cómo entonces se está aportando y si se está moviendo de zona la realidad? Bueno, mira, a veces el tema de la malvaloración viene muy manejada, muy manipulada, diríamos. ¿Tú sabes qué ocurre? El magisterio yo diría que es uno de los sectores profesionales y esto da mucha pena porque quienes están llamados a decir eso son los directos que tienen que ver con esto, que son las autoridades del Ministerio de Educación. Han ido fomentando más bien la baja autoestima en el docente, diciendo que no tiene amor a lo que hace, diciendo que solamente se preocupa por paralizaciones. Y yo quiero decirte que nada más alejado de la realidad. Los maestros y las maestras son profesionales con una gran vocación de servicio. Los maestros y las maestras, bueno, si nosotros podemos decir que hay educación hoy día en nuestro país, se debe a esa vocación del docente, porque tenemos un 4% en educación consignado en nuestra ley desde el año 1997, sin embargo no fue hasta el 2013 que se comenzó a invertir. Antes de eso, ¿tú sabes cómo nosotros teníamos escuelas? Con 62, 63 y 65 estudiantes en un aula. Sí, una realidad que yo vi mucho. Sí, escuelas que no tenían ni tiza ni borrador y había educación.
por esos maestros y esas maestras. Me están ya diciendo que el tiempo apremia. No obstante, quiero, para cerrar esta entrevista, hacerte una pregunta yo en chisme, ya así abiertamente. Sí. ¿Por qué los maestros no hacen sus asambleas en día de fin de semana? Interrumpen las clases para hacer una asamblea que bien pudiesen agendar un sábado o un domingo y no para las clases. Hemos hecho asambleas sábado y hemos hecho asamblea domingo. Hemos celebrado grandes manifestaciones, inclusive marchas domingo. Sin embargo, recuerda que el derecho a la protesta está consignado en la Constitución. Pero no en horario de trabajo. De la República. Pero no en horario de trabajo. Y te quiero decir una cosa. Nosotros somos garantes de que el proceso educativo funcione, pero el ministerio también es garante de que el proceso educativo funcione. Y ellos tienen que ser la contraparte, o mejor dicho, la parte más interesada. Ellos son los gestores de todo este proceso. Y te quiero decir, y quizá tú no vas a creer que es cierto, un porcentaje muy elevado, te diría que el 80% de las movilizaciones, de las protestas, de las paralizaciones que ocurren, son propiciadas por las autoridades, los mandos medios del Ministerio de Educación y apoyadas y amparadas por los padres y las madres de familia. Casi todo tiene que ver con un mal manejo que hay en las estructuras medias del Ministerio de Educación, entiéndase, direcciones distritales y direcciones regionales. Pues ahí el pecado se amplía entonces, porque no pueden estar coincidiendo en que se paren las clases para una manifestación. Tú ves, en cada momento aparecen protestas en que son los padres y las madres que la protagonizan y la originan. Entonces, eso te dice a ti que hay que ir a ver el mal mucho más allá de donde lo estamos mirando. No está solo en las demandas que nosotros hacemos. Hay muchísimos males. Es un tema muy abierto. Que rodean la educación dominicana, que no solamente son las demandas que tiene la Asociación Dominicana de Profesores. Este conversado está buenísimo, pero nos están diciendo que el tiempo continúa ahora con otra sección. Muchísimas gracias por venir. Estamos entonces esperando que este sea un gran año escolar para nuestros muchachos y muchachas, que aprendan mucho. Vamos ahora a la pausa. Continuamos y recibimos a la psicóloga Evelyn González. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Siempre. Un grato placer. El tema no es tan placentero, pero hay que tocarlo por importante y porque afecta mucho a las familias, a los seres humanos. Hablemos de abuso sexual en la República Dominicana. En un país que no se habla sobre sexualidad y que le tenemos miedo y todas las instituciones de poder obligan a que no se hable, es importante hablar sobre el abuso sexual. El abuso sexual es una actividad que se hace, sobre todo quiero enfocarlo entre adultos, niñas, niños y adolescentes, porque se habla de consentimiento. Un niño, una niña, un adolescente no consiente nada, aunque diga que sí. Aunque diga que no, en un país donde los no de los niños y las niñas no se es respetado, mucho menos se habla de consentimiento. Y es cualquier actividad sexual. La gente cuando habla de abuso entiende que es el coito, que es la penetración. Tan sencillo como introducirle la lengua en el oído, introducirle la lengua, ponerle la lengua en la piel, hacerle narrativas sexuales que no son adecuadas para su edad. Y aunque lo fueran, aquí estamos hablando además de un derecho de que a mí no se me toque, no se me hable si yo no quiero del tema. Y aquí, muy importante, el abuso sexual, la gente, siempre lo he dicho en este programa, el 40% es de los familiares, ocurre en lo intrafamiliar, son personas cercanas. ¿Por qué? Porque en la medida en que haya mayor cercanía, mayor posibilidad de acercarse hay. Y se puede decir que casi o cerca del 100% tiene que ver con su entorno. Si el 40% es familiar, si hay abuso sexual, tiene que ver, no es que nadie llegó de una provincia y se puso ahí y faltó. Por tiene supuesto. Que ver su entorno. El abuso extrafamiliar existe, pero casi siempre es alguien del entorno, o sea, papá. El abuso sexual es más de hombre hacia niñas y niños. Obviamente eso ya está explicado, eso está descrito e investigado. Hay mujeres también que han sido abusadoras. De hecho, en la actualidad hay una señora que ha sido acusada y ha hecho unas negociaciones con la persona abusada. Pero en la mayoría de los casos son hombres.
Pero el abuso extrafamiliar no es tan común como el intrafamiliar, sin decir que además un padrino, un vecino, el vecino con quien se deja a los hijos o las hijas. Recuerda que estamos en un país de tradición donde el vecino tiene derecho a dar pelas y a llamar la atención. Entonces ese mismo vecino tiene el derecho de llevárselo para su casa, brindarle cosas y seducir al niño o la niña y comenzar el proceso de abuso. El tema del consentimiento, porque creo que aquí hay un problema. O sea, mucha gente dice, no, pero fue consentida, esa niña tiene amores con este señor de 28 y ella tiene 17. Ella, eso, ¿por qué hay tanta ignorancia en ese sentido? La gente como que, porque tengo entendido que las leyes lo prohíben, sí, y lo condenan además. Aquí somos muy buenos para las leyes, pero a nivel de educación elemental estamos muy mal. Entonces, cuando hablamos de sexo, pareciera que por estar enamorado, total, que a los adolescentes aquí hay una responsabilidad del adulto. Entonces el adulto, no importa que el adolescente se haya o no enamorado, es el adulto que se tiene que parar. Si a mí alguien me enamora, si un chiquillo o una chiquilla se enamora de mí, enamoramiento, es muy básico, eso está descrito. Los muchachos y las muchachas se pueden enamorar de la autoridad. Y de hecho, no solamente enamorarse, quien le da nombre de enamoramiento y de erotización es el adulto, no es el adolescente. Una muchachita, un muchachito se te puede acercar porque tú representas una autoridad, un apego seguro. O el problema de la figura paterna, la ausencia. La figura paterna, la figura materna, el apego seguro. ¿Qué es apego seguro? Esa persona que me da seguridad. Entonces yo me acerco a Pablo porque Pablo me da seguridad, pero Pablo, que es el adulto, que erotiza la cercanía que yo tengo como niña, es el responsable de abusar. Sí. Ahora, dentro del abuso sexual está terrible esto del incesto, las raíces históricas del incesto, porque uno tiene conocimiento de que hace 60, 50, 60 años todo era mucho más grave. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, es que yo voy a hablar sobre todo de nuestro país. Sí. Tenemos familias muy cerradas en las que se mantienen las tradiciones. En las familias cerradas no se permite que otros nuevos integrantes entren. Pero además recuerda que el incesto se hacía para guardar secretos y se tomaban las niñas y los niños de la misma familia para seguir tradiciones familiares. En nuestro país, aquí hay familias completas que viven en total incesto. El incesto... ¿En el siglo XXI? Sí, en la actualidad. Yo trabajo con esas familias. Yo trabajo diario con chicas y chicos que han sido abusados por su padre, por ejemplo. La cultura del incesto familiar con aceptación... Sí. ¿Se mantiene hoy en el 2018? Sí. Si no, vayamos a Ocoa, por ejemplo, a investigar. Vayamos a Montecristi a investigar, de donde yo soy. Hay familias completas donde se instaura, hay patios, aquí lo que le llamamos patio, donde viven familias completas en total incesto, pero eso no se habla. Se instaura la ley del secreto. Entonces todo el mundo sabe, incluyendo los vecinos, incluyendo toda la sociedad civil, que ahí pasa algo, pero nadie dice nada. Y los efectos psicológicos de esto, porque una niña abusada con prácticas incestuosas, eso puede tener, me imagino, algún efecto psicológico en su personalidad. Eso no trae cosas terribles. Por supuesto. Y aquí quiero hacer una pausa importante. La gente no entiende qué pasa con la niña o el niño víctima de incesto o abuso sexual. Siempre preguntan por qué. Quiero ser enfática. No se le pregunta por qué a una chica o un chico que ha sido abusado. Preguntar por qué es revictimizar. Ella no sabe por qué. Porque en la fase de seducción, y la acepción seducción es engaño, el padre o el abusador se ha aprovechado de la dependencia y del amor que existe. Por ejemplo, un padre te puede decir, yo te voy a revisar, porque la ginecóloga me dijo cómo yo te tengo que revisar. Entonces, obviamente, yo confío en mi padre, abro las piernas y dejo que mi papá me revise. Aquí hay padres que se levantan de madrugada y revisan a sus hijas e hijos, o le hacen sexo oral, o le tocan los senos. Entonces, ¿qué pasa con esa chica? El abuso sexual es lo más comparado a lo que más se puede entender es
con lo que se puede entender es con lo que le pasa a los excombatientes de guerra, que se llama estrés postraumático, porque es lo que mayormente trastoca tu ser, trastoca tu intimidad a todo, a lo interno y a lo externo. Crea esa sensación de despersonalización. ¿Quién soy yo? Yo soy una cosa que cualquiera puede usar. Entonces se da un asunto clínico bastante interesante. Yo, por un lado, amo a este padre o amo a este abusador, mi tío, mi hermano, que esto supone. Y también tengo toda esta sensación asqueante, toda esta sensación de que algo no andaba bien. Entonces, por supuesto, va a venir un proceso de ansiedad. Hay una cosa que se llama memoria traumática. Hay muchos de estos chicos y chicas que no recuerdan el proceso. Aquí, actualmente, yo estoy manejando un caso que fue su padre que la usó. Y para ella poder ir reconstruyendo su memoria traumática ha sido devastador, porque claro, no recuerda nada y lo que recuerda es muy poquito y no encuentra cómo asumirlo, porque es demasiado. Cuando el padre te dice, esto es bueno, esto te va a gustar, yo te lo hago porque quiero. Entonces, claro, está entre cómo le llamo papá a alguien que me está abusando y cómo defino que lo amo. Entonces, obviamente, se da una alteración perceptual que va a permanecer por muchos años en la vida de esa mujer o de ese hombre. Y ahí entra la terapia, ahí entran ustedes, porque debe ser un gran desafío con el tratamiento, la terapia de una persona que incluso haya hasta borrado todo esto. Pero me gustaría, antes de que el tiempo continúe, las fases de un abuso sexual, porque eso no es así que ocurrió, eso tiene como sus etapas, las fases. Es gradual. Fase de seducción, donde el abusador tiene toda en sus manos la dependencia del menor. Se aprovecha. ¿Qué es la fase de seducción? En buen dominicano, cuando a un niño se le da un helado, ven, siéntate aquí, ven, siéntate en la pierna de papá, del padrino, ven, dame un besito aquí. Ojo, a los niños no se le obliga a dar besos. Si no quiere, no se le obliga, y punto. Y ver las señales. Esa es la fase de seducción. Luego viene la interacción sexual, que es donde le ponen a ver películas, le ponen a ver revistas, le ponen narrativas inadecuadas sobre el sexo, lo erotizan, ven que te va a gustar. Y luego de la fase de la interacción sexual, lo ponen a ver parejas, lo acechan, voyerismo, como se llama, lo acechan cuando se están bañando desnuda o desnudo. Y hay una mirada, Pablo, que es muy importante, y las niñas y los niños la sienten, es una mirada de me estás trastocando, no es solamente que me mira como comúnmente se mira a la gente. Los niños lo saben muy bien, y aquí es muy importante enseñar a las niñas y a los niños y a los adolescentes, creer en su instinto. Cuando alguien me mira así, hable con un adulto, con una adulta de confianza. Luego de la interacción sexual, entonces viene la fase del secreto. No se lo diga. Si se lo dice, voy a matar a tu mamá. A ti te va a pasar algo. Además, a ti nadie te va a creer. Tú andabas con falda corta. Venías aquí donde mí, porque los niños y las niñas en esa fase de seducción van a la casa del abusador, van a las piernas del abusador, porque él es quien ha hecho la interacción. Y luego, por error, es muy probable que el chico o la chica abusada haya descrito la historia de abuso sexual y alguien se enteró. Si la familia se entera, generalmente, y es aquí importante, porque la gente no lo entiende, la familia entra en un desequilibrio. Imagínate que fuera el padre, imagínate que fuera el hermano, el tío. Drama. Inmediatamente ocurre ese drama. ¿Quién se calla? A la víctima. No digas eso, vamos al psicólogo, pero es para que no se diga eso no puede salir. ¿Qué es lo importante hacer? Demandar al agresor. En todos estos casos, la justicia, lo único que sana al abusado es que le crean a la abusada. Si yo le puedo acompañarle a hacer la denuncia, si en mis ojos no hay esa sensación de que te creo que fuiste abusada, no se va a sanar. Bueno, ese es un tema largo. Yo creo que vamos a necesitar otras entrevistas aquí en Enfoque Matinal, Evelyn González, porque lo cierto es que queda mucho por conversar, porque también está el drama excepcional, pero también ocurre cuando hay una calumnia para dañar a la ex compañera, al ex compañero. Ahí entran ustedes. Ojalá que podamos más adelante, en otra oportunidad, hablar ya de cómo desde la terapia se puede encontrar la verdad. Evelyn González nos ha acompañado y continuamos con Enfoque Matinal. Si hay un mundo incesante que cambia a cada rato, con números que varían en cada momento,
es el de los deportes. Siempre hay cosas nuevas de que hablar y tenemos aquí a Manuel Acevedo, comentarista deportivo. Buenos días, Manuel. Buenos días, un abrazo, Nelson. Buenos días a todos y bienvenidos a los deportes aquí en Enfoque Matinal. Vamos a iniciar con notas positivas en el inicio del baloncesto femenino Centro Básquet que se está celebrando en Manatí, Puerto Rico. La República Dominicana debutó enfrentando a las chicas de Guatemala y les ganó vía paliza 82-29. Terminó el encuentro donde las dominicanas tuvieron anotaciones en todas las que estaban en la plantilla viable para participar en este partido. Así que 82-29 es el primer resultado positivo que tiene la República Dominicana, que estará enfrentando esta tarde a la selección de Cuba. Así que esperemos este partido y la continuación de este encuentro, que es clasificatorio para el torneo AmeriCup. Las Américas se estará celebrando el próximo año. Para nosotros es un placer hablar de deportes, recordar que Águilas, Escogido y Tigres ya anunciaron los días de apertura de sus campos de entrenamiento. Y estamos en pelota invernal a la vuelta de la esquina. Bueno, muchas gracias, Manuel Acevedo, y sus comentarios de los deportes. Decía Manuel que Bartolo llegó anoche con la pelota que rebota mucho. 3 jonrones permitió Bartolo Colón. Bueno, lo cierto es que Bartolo ya es parte de la historia deportiva mundial, un tipo fuera de serie, excepcional. Te digo quién habrá que ahora, hay que buscarlo. Yo lo entrevisté hace un par de meses, pero yo pienso que es importante, atención al Banelli, que caerle atrás a un señor que se llama David Collado, porque llama la atención que en todas las encuestas de los últimos meses aparece el fenómeno David Collado, y uno le llama más aún la atención en la medida que este señor, tú no lo ves nunca hablando ni de su partido, ni de política interna o externa. Es una persona muy centrada en su función de alcalde. Te digo algo, hablé con la persona indicada para traer a David Collado aquí y me dijo, nunca ha asistido a un programa de televisión, pero voy a hacer la diligencia. Esperemos que prospere. Interesante. Bueno, ya por lo menos nosotros le hicimos la primera, ya hacerle la segunda con el equipo del Enfoque no será tan difícil, porque creo que sería interesante escuchar su reacción al fenómeno que está ocurriendo con David Collado, porque lo de Margarita Cedeño, que es el otro fenómeno, es un fenómeno ya que viene del 2005, es una cosa ya de ¿cuánto? 12, 13 años que la doctora Cedeño está ahí. Lo que llama la atención es de este joven, low profile, que habla poco, que cuando tú lo ves en la prensa, insisto, está trabajando, está mostrando algo que está haciendo o que va a hacer o que hizo, que no pone el tema político partidario, y resulta ahora que aparecen, falta la del Centro Económico del Cibao y la Gallup para ver por dónde, pero a uno le llama poderosamente la atención lo continuo, ¿no? Además en tan poco tiempo, fue apenas en el 16 que llegó a la alcaldía. Al final queremos invitar a todos los televidentes para que mantengan la sintonía con CDN. A las 2 de la tarde la continuación del juicio preliminar del caso Odebrecht, y por aquí estará la cobertura más completa con el canal Primero en Noticias. Como debe ser. Así es, buenos días. Feliz día.